bendiga, hermanos intermedios. Una vez más, estamos aquí con la intención de llevarles la palabra de Dios a través de esta clase. Hoy llegamos a la última clase del tema de los frutos del Espíritu. Gracias a Dios por pues todas estas clases que hemos estado viendo, y pues les animo a continuar. De la próxima semana en adelante estaremos viendo otro tema. Vamos a orar para iniciar esta clase de hoy. Señor, gracias le doy porque es tan bueno con nosotros, Señor, de cuidarnos, de proveernos lo que necesitamos y de darnos esta oportunidad para estudiar su palabra, Señor, para aprender. Le ruego que usted sea quien abra el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y implante esa palabra edificante, Señor, que es de usted, Señor. Gracias. Bendiga a cada uno de mis hermanos intermedios, ayúdeles en sus familias y en todo lo que hacen, Señor, que los bendiga y los guarde, los haga una bendición en donde quiera que esté, en nombre de mi Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, vamos a ver pues como un resumen final del tema de los frutos del Espíritu. Vamos a estar viendo ahí en la epístola a los Gálatas. ¿Se acuerdan? Hace 2 semanas les compartí un poquito de el propósito de la epístola a los Gálatas. Cuando la escribió el apóstol Pablo fue por una necesidad que él miró, que a muchos de los creyentes de Galacia ellos estaban yéndose haciendo obras, tratando de cumplir los ritos de la ley de Moisés y pensando que eso contribuía para que ellos pudieran tener la salvación. El apóstol Pablo les dice, fue por la fe, no por las obras. Y entonces les enfatiza lo que son las obras de la carne y lo que son el fruto, lo que es el fruto del Espíritu. Y le voy a dar lectura aquí en la Biblia. Dice en Gálatas 5:18 en adelante, dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y Pablo, hablando de la diferencia de la vida, de las obras de la carne, del fruto del Espíritu, enumera esta cantidad de obras de la carne que son manifiestas, dice, que se miran, que se notan en las personas. Y son obras que la ley castiga. Muchas de ellas las castiga hasta la ley de los hombres. Y todas juntas, cada una la castiga la ley de Dios. Dios no se complace en los que practican tales cosas. Dice, los que practican todo eso no heredarán el reino de Dios. Y puedes ver en la lista tal vez cosas que no son, pudieras tú decir, no es tan dañino tener celos, tener alguna enemistad. Pero Dios dice que eso, el que practica eso no heredará el reino de Dios. Y no digamos de otras cosas que pues la ley prohibía, como los homicidios. Dios dio un mandamiento bien claro: no matarás. Dice el adulterio, pues también dio un mandamiento bien claro: no cometerás adulterio. Y algunas de estas cosas las leyes de los hombres las castigan. También la ley de los hombres castiga pues los homicidios, en algunos casos las borracheras, en algunos casos los pleitos, pero algunas de las leyes de los hombres no las castigan. Las hechicerías, la idolatría, esas hay libertad ahorita de practicar las personas el culto o adorar a lo que ellos quieran. La fornicación se promueve más que sancionarse. El adulterio, pues tampoco hay una ley que castigue eso. Había hasta cierto tiempo, hace algunos años la quitaron, dijeron no es necesaria porque no hace mucho daño el adulterio a las personas, entonces no hay por qué castigar al adúltero. Y así los hombres han ido haciendo esas leyes, ¿va? Pero la Biblia dice que si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley de Moisés, que está escrita en la Biblia, los rituales que señalaba la ley.
y mucho menos estamos bajo la ley de los hombres. No me malentiendan. Lo dice la Biblia y lo digo yo, que no estamos bajo esas leyes, porque la ley del Espíritu va mucho más allá que que la ley de los rituales de Moisés o que la ley terrenal de aquí del mundo, de nuestro país, que son buenas, ¿verdad? Pero no en todo. No, hay ciertas leyes que no están de acuerdo con la Biblia. Entonces, la ley terrenal eh, tiene un límite. Dando un ejemplo, en los tiempos que Jesús anduvo aquí en el mundo, eh, allá los romanos eran los que gobernaban Judea y tenían una ley que para ellos, si un romano llevaba una carga, podía tomar a cualquier judío que se encontrara y decirle, lleva mi carga por una milla. Y la ley obligaba al judío a llevar esa carga por una milla. Y Jesús les dijo, si a cualquiera que te obligue a llevar su carga por una milla, ve con el dos, le dijo. No te limites a cumplir la ley terrenal, sino si aquel ocupa, pues llévasela. Y la ley de Dios, la ley del Espíritu, va mucho más allá. Los fariseos decían, cualquiera que cometa homicidio será culpable ante el concilio. Jesús le dijo a cualquiera que le diga necio a otro, ya por eso está sujeto al juicio del infierno. No es necesario que lo mates, solamente si te cae mal y eres capaz de ofenderlo, con eso te haces acreedor al infierno de fuego. La ley del Espíritu es mucho más alta que la ley de los rituales o que la ley terrenal. Hablando de los gobiernos del mundo que tienen sus leyes y para hacerlas cumplir, pues tienen corporaciones de policías estatales, municipales, federales, a la Guardia Nacional, a la Marina, al Ejército, a un montón de divisiones para poder que la gente acate esas leyes que rigen la sana convivencia. Nosotros los creyentes tenemos algo más alto que todo eso, que es el Espíritu de Dios dentro de nuestro corazón, ahí vigilando, por así decirlo, que la ley de Cristo, que la palabra de Dios sea puesta por obra, que las acciones de aquel en el cual está Él habitando no sean en contra de la palabra de Dios. El Espíritu es un policía, por así decirlo, que a nosotros nos vigila día y noche y que discierne los pensamientos. No tienen que transformarse en acciones para que Él diga eso está mal, sino más bien desde que el pensamiento surge, el Espíritu dice, ese no es un pensamiento que va de acuerdo a lo que tú sabes, a lo que tú has sido llamado. Entonces, hermanitos, el Espíritu Santo está en nosotros, por eso es que no estamos sujetos a la ley, porque si a ti un día te ponen a hacer un examen y el maestro te está vigilando para que no copies, y en un momento el maestro se descuida, no debes aprovechar ese momento para copiar, porque aunque el maestro no estuviera ahí, el Espíritu Santo está ahí y eso que estás haciendo está mal, estás siendo deshonesto y estás mintiendo, estás engañando. Y si estás guiado por el Espíritu, no ocupas un vigilante ahí, no ocupas que el maestro te esté guardando. Tú sabes que si estudiaste vas a poder contestar bien. Igual en cada caso, cuando haya una tentación, cuando estás viendo estas clases y de repente puede haber tentación de mirar algo indebido en la computadora, en el teléfono, no porque no esté nadie mirándote ahí, vas a aprovechar, porque el Espíritu Santo está en ti y, y tú no estás bajo la ley, porque tienes una ley más alta que el Espíritu Santo va a hacer cumplir a través de ti. Entonces, el Espíritu nos llama a una forma de vida que ninguna ley terrenal puede castigar. Por eso al final de los 9 aspectos en el versículo 23 dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Contra los aspectos que estuvimos viendo del fruto del Espíritu no hay ley, no hay una ley que te va a castigar.
por ser tan amoroso, el amor ágape, por practicar en demasía el amor ágape, el amor desinteresado, el amor que hace sin esperar nada a cambio, o por ser muy paciente, o por ser muy benigno, muy bondadoso, por tener fe, por tener mansedumbre, por tener templanza. No hay ninguna ley terrenal que te va a castigar por eso, porque contra tales cosas no hay ley. La Biblia nos lleva por ese camino más excelente. El Espíritu Santo hace cumplir su palabra en nosotros, y la Biblia dice que el Espíritu Santo está formando a Cristo en nosotros, el cual no conoció pecado. Dice la palabra de Dios que Él no conoció pecado, sino que por nosotros se hizo pecado para salvarnos. Entonces, no quiere decir que porque nosotros practiquemos y tengamos el Espíritu Santo y practiquemos los frutos del Espíritu, nuestra vida pues nunca vamos a sufrir, porque dice, porque tales cosas no hay ley. No, aunque ninguna ley castiga eso, los hombres pues son dados a quebrantar sus propias leyes, y aún que vivamos en plena justicia, vamos a padecer a veces. De hecho, en Eclesiastés, quiero enseñarles un versículo de Eclesiastés 7:15 dice: todo esto he visto en los días de mi vanidad, justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Entonces, aunque vivamos en una vida que ninguna ley terrenal castiga, a veces a causa de la corrupción, de otros intereses, se castiga al justo, y dice perece aún muere por ser tan justo, y el impío por ser impío sigue vivo y sigue gozando. Como ejemplo, una vez cuando al apóstol Pablo lo llevaban preso, que lo acusaron los fariseos de Jerusalén, lo acusaron de que él estaba profanando el templo, haciendo cosas que no debían hacerse en el templo. Lo apresaron, y en una de esas, cuando estaban juzgándolo, uno le pegó una bofetada, y el apóstol Pablo le dice: estás tú aquí para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me manda a golpear. Y eso es muy dado de hacerse en el mundo, y un gran ejemplo, o el ejemplo más grande de todos, del mayor inocente que fue condenado y fue ejecutado, es nuestro Señor Jesucristo, el cual no hubo engaño en su boca, el cual Poncio Pilato dijo: yo no encuentro ninguna falta en él, y él lo quería liberar, ¿verdad? Pero por su misma debilidad y por el consejo de Dios que estaba desde antes de la fundación del mundo, pues él fue entregado, y fue de tal manera pues escarnecido y golpeado, y sin él haber hecho ningún mal nunca. Y aunque nuestra forma de vivir no la sancione ninguna ley, porque contra el fruto del Espíritu no hay ley, dice la palabra de Dios que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y quiero enseñarles un versículo también en Eclesiastés 4:4. Dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces muchas veces es eso, ¿eh? Si estás viviendo de una manera excelente, despiertas la envidia, y la envidia pues es dañina, ¿verdad? La envidia es un sentimiento de tristeza porque otro prospere, porque otro le vaya bien, y hay quien es envidioso de que al creyente las cosas que hace prosperan, y empieza a maquinar, pero estamos en las manos de Dios y Él nos va a sacar adelante. Y si hay que sufrir, dice el apóstol Pablo: si haciendo cosas malas sufres, pues ya, pues ¿qué te queda, verdad? Pero si haciendo lo bueno sufres, eso
trae gloria a Dios. Y pues esa es el tema que pues Dios puso en mi corazón tratar para esta tarde, que pues contra la vida en el Espíritu no hay ley, y pues andemos en el Espíritu por ese camino más excelente que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, intermedios, y nos vemos en la siguiente con el favor de Dios.